iniciar pues como el proceso de la grabación y todo el proceso de lo que yo voy a explicar, porque es de carácter muy serio las situaciones. Entonces, en ese sentido que vengo como de pronto a conversar el día de hoy. Felicito pues a todos los que están asistiendo y que se tomaron pues la cuestión de poder asistir a esta reunión. Muchas gracias. Ya uno pues de todas maneras ve, y sí digo con mucha tristeza, de que mire que apenas de 32 personas, solamente 11 están asistiendo el día de hoy. Y eso sí, pues quiere decir como muchas cosas, padres de familia, porque pues yo considero que estas reuniones se hacen a esta hora de la noche, quitando muchas veces el descanso de cada uno de ustedes para que entonces puedan ustedes asistir a la reunión. Entonces es como yo preguntarles, ¿les sirve a esta hora o no les sirve a aquellos, no les sirven a otros? Entonces sí es como que me dice mucho que realmente el compromiso muchas veces se ve acá frente solamente a estos papás que están pues asistiendo. Entonces vamos a hablar pues como hoy la reunión es muy específica y la voy a hablar mucho desde el carácter legal. Entonces mucho pues desde el carácter legal, porque ya se nos vino pues una cuestión muy seria, que es ya nuevamente el regreso a las aulas escolares. Entonces, desde aquí, entonces yo quiero como expresar lo que dice la ley y más o menos cuáles son los mecanismos. Yo no puedo decidir si un niño quiere o no quiere entrar. Yo no puedo decir que a un niño, pues, o sea, es decir, no, tranquilo, que es en la casa, porque lamentablemente como es grupo de profesorado, ya la connotación de director de grupo aquí termina. Entonces yo la decisión yo no la puedo tomar por sí solo, sino que yo tengo que tener en cuenta a 4 profesores más la coordinadora. Entonces ya mi rol aquí es como el consejero de grupo, en el cual yo les voy a dar a ustedes unas opciones como frente a lo que se debía hacer en estos aspectos. Entonces, padres, voy a tratar de hacer la reunión lo más óptimamente posible para que entonces podamos, en ese sentido, pues como tratar de abordar. Pero el objetivo principal de la reunión del día de hoy es abordar pues nuevamente el reintegre de los niños a las aulas escolares, porque entonces el decreto es muy claro y es supremamente claro, en donde yo no puedo entonces prácticamente yo eh, coger la mano, sino seguir las directrices de una sola dirección. Entonces, les voy a presentar pues como la diapositivas y más el análisis que yo leí yo minuciosamente de los 3 decretos que nos rigen a cada uno de nosotros, principalmente la directiva ministerial y la resolución de la Secretaría de Salud, que es muy clara y muy contundente, que nos dice todos deben de regresar, absolutamente, esas a palabras más y a palabras menos, todos, absolutamente todos, deben entonces de regresar pues a la parte de lo que es el estudio. Entonces, yo comienzo la diapositiva. Esta es la reunión del día pues de hoy que vamos entonces como a realizar. Y entonces yo comienzo entonces principalmente con una motivación, y es que el optimismo es la fe, contienen la M, disculpa, que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza y sin optimismo y sin esa actitud positiva. Pero también tenemos que pensar, y esto es lo que no dice la motivación, es que también tenemos que comenzar desde la realidad. Entonces, principalmente, ya a partir del jueves se habla principalmente del retorno escolar de carácter presencial. Ya desaparece lo que es todos los procesos
que son de educación virtual. Ya la educación virtual, las clases por Teams, todo ese proceso hasta el momento, porque no sabemos pues cómo va a llegar los nuevos virus y todo lo que está ocurriendo, hasta el momento ya va a desaparecer y ya va a ocurrir la educación presencial. No ocurre aquí, ocurre en todo el mundo. Ya psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, expertos en salud, muchas veces han dicho que ya los problemas que de aquí a algunos años se van a presentar son productos del encierro y de todos los problemas que no pudimos socializar en la pandemia. Los niños, según los expertos, ya requieren que estén en los espacios de socialización. Ellos, principalmente, la escuela. Por eso ya la necesidad ya de retomar las actividades escolares, pero a un riesgo muy grande, a un 95% en Colombia de lo que es las camas UCI, de 10.000 muertes en un día y de una tasa de contagio que cada día va aumentando mucho más. Pero yo lamentablemente, y es con el dolor del alma, yo podría seguir en la educación virtual, no habría ningún problema. Pero lamentablemente, principalmente, este decreto de la Directiva Ministerial 05 del 2021 ya nos obliga a los docentes, más aún los que ya están vacunados con todo el esquema, en caso mi parte y todas las demás profesoras que están en la institución, a reincorporarse de manera presencial a las actividades académicas. Por ende, entonces nosotros vamos a cumplir un horario en la institución educativa y ya no vamos a poder acceder a los beneficios y a todo lo que es concerniente a la educación virtual. Entonces, el decreto lo dice, la directiva lo dice y está muy claro. Se va a desarrollar todo de manera presencial. Y solamente para que ustedes aquí, y quiero que anoten esto, porque los que no van a poder asistir por los motivos que yo después les voy a mencionar, solamente entran al proceso de alternancia o a educación, o se les va a garantizar la educación, ya sea por medio de las guías o por medio de las ayudas, siempre y cuando, entonces, por razones de salud, el estudiante y la familia manifieste por escrito la imposibilidad de retornar a clases. Entonces, aquí el decreto es muy claro. Si el padre o la madre manifiestan que no pueden incorporarse al retorno escolar, a las clases presenciales, deben tener un motivo. Y ese motivo, y está en el parágrafo 2.e, está en la ley, es por razones de salud. Entonces ahí, yo en ese sentido soy maniatado, pero igual, como padres de familia, igual, a pesar de que pronto algunos no cumplan con este proceso, tenemos el derecho a expresar un mecanismo un mecanismo que está legítimo en la Constitución que se llama derecho de petición. Pero entonces, por ejemplo, aquí yo lo hablo de la ley, es que por razones de salud del estudiante, con ocasión de la pandemia, la familia manifieste la imposibilidad
para el retorno de las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido. Entonces, ya el trabajo se hace de manera presencial. ¿Qué nos avala este trabajo presencial? O prácticamente algunos, pues nos dice, nos manetea y nos dice, casi nos obliga. Es que a partir, aquí lo leo en este punto, no, esto ya es pura carreta, ya los que quieran leerlo no hay ningún problema, y es la norma 777 del 2021, que fue la nueva que sacó el Ministerio de Salud, la resolución 1721 del 2020, establecen que se debe organizar después de un proceso de educación, de vacunación, que se inicie la presencialidad, que en el caso, en la directiva ministerial, colocaron una fecha específica, y es el 15 de julio. El 15 de julio. Y que solamente en casos excepcionales ese regreso para algunos o para muchos no se puede facilitar. Entonces, la primera ley es la directiva ministerial del Ministerio de Educación, que es 05, que ustedes la pueden buscar y pueden leerla. El segundo es el decreto 0533, que es expedido por el Ministerio de Salud, el cual nos dice que cada uno de nosotros debemos entonces ya determinar, los docentes ya debemos trabajar y ya debemos ya reincorporarnos de manera presencial. Ya sea que estemos vacunados o por libre opción de albedrío no hayamos tomado la opción de la vacuna. Entonces, este es el segundo decreto que nos dice que nosotros debemos entonces establecer y que nos ya alimenta ese regreso y ese retorno escolar al establecimiento educativo. De ahí sigue entonces, la tercera ley, que sería entonces el documento del municipio de Medellín llamado Estrategia Territorial del Regreso a Clase. Y aquí es donde nosotros nos vamos a fundamentar. Primero, aduce que con referencia a la decisión de regresar de manera presencial al entorno educativo, debe tenerse en cuenta que eso es un proceso individualizado y debe ser informado, por eso la reunión del día de hoy, a los padres de familia. Cuando existan niños y niñas, adolescentes y jóvenes y jovencitas que presenten una comorbilidad preexistente, una enfermedad o que hayan sido contagio de COVID-19 o que estén con COVID-19, se deben extremar los cuidados para evitar nuevamente el contagio y utilizar mascarillas y tapabocas. Aquí esta estrategia es muy evidente. Es decir, así tengan comorbilidades, se sugiere o mandan a decir, mejor dicho, que cada uno de los estudiantes debe reincorporarse. El tercero, y aquí es para la población que esté diagnosticada con un problema de discapacidad o trastorno de comportamiento. Discapacidades son discapacidad cognitiva, o sea, discapacidad, o sea, retraso, también puede ser como trastornos conductuales, déficit de atención con o sin hiperactividad, talento especial como todo el proceso del espectro autista, y deben tenerse en cuenta para estudiarlo en cada caso particular. Entonces, ahí se están teniendo en cuenta que a pesar de todo ese proceso, son situaciones que se deben de analizar para que entonces,
haya un regreso al proceso del aula educativa. Hay unos criterios de excepción, es decir, que niños no tienen necesidad de ir o por el momento pueden estar exentos de tomar la decisión de presentarse a una institución educativa. La estrategia demuestra 3 casos específicos y es casos confirmados por COVID-19, o sea, que estén enfermos o que sean personas que en ese momento lo tengan, pero no presenten síntomas. Niños y niñas y adultos con síntomas agudos de cualquier tipo, o sea, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, fiebre, enfermedades de tipo que sean relacionadas con comorbilidades, enfermedades autoinmunes, entre otros. Y entonces dice acá, los estudiantes que a criterio de las familias, y lo repito por tercera vez, a criterio de las familias, se le considera inviable la asistencia presencial debido a solamente condiciones de salud o comorbilidades, deben presentar una carta por escrito a las instituciones educativas para que entonces se les analice. Lo leo. No obstante, cuando presenten la carta, no obstante, todos los casos deberán ser analizados individualmente entre el jefe inmediato, supervisor o servidor de contratista. En mi caso, ¿quién es? Es mi coordinadora y el rector, quien debe analizar las cartas. Ya he recibido una carta el día de hoy. Entonces ya esa carta yo la voy a enviar. Dijo pues unos motivos muy importantes y es cuestión de ahí. Entonces, en caso de que ustedes no puedan mandar al estudiante y cumplan las condiciones de salud o de comorbilidad, en estos casos deben presentar una carta y un oficio. Aquí me voy a salir de la norma por una única vez. Listo. Lo voy a decir a la manera de los ejemplos que me han dicho mis estudiantes y mis papás, en caso pues que son ustedes. Y es, profe, primer caso que me dijeron, profe, no he podido conseguir, vivo en Enciso, no he podido conseguir transporte porque el transportador me dice que no le sirve llevar a mi niña 3 días a la semana y que a veces 2. Muy bien. En ese caso, cuando tengan también, en sentido de que por medio de transporte, entonces simplemente hacen una carta diciendo que tienen por la dificultad de transporte, todavía no la pueden enviar. Ya eso lo decide la coordinadora. Segundo caso, profe, es que yo, estoy hablando como mamá de ejemplo, estoy embarazada, no me he vacunado, mi esposo no se ha vacunado, entonces no me da mucho temor o no voy a mandar a mi niña, y más que mi embarazo puede ser punto para contagiarme a mí y al niño. Caso real porque se me presentó. Listo, que elige la mamá, haga la carta para que entonces la pueda presentar. En caso que una mamá esté embarazada y no haya tenido todavía el ciclo de vacunación. Listo. Tercer caso. Profe, vivo en Enciso, no tengo trabajo, no tengo transporte de cómo enviarla.
No tengo absolutamente nada, no tengo forma de enviarla porque tengo una situación médica extrema. Listo, también puede hacer la carta para que la analice la coordinadora. Cuarto caso, profe, por una situación económica, mi hijo y yo nos tuvimos que trasladar a un municipio por fuera de Medellín, ya sea Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, o muchos más, o Tamangamandapia, lo que sea. Listo. Y no puedo, entonces no tengo muy poca posibilidad de transporte. Entonces hacen también la carta. Listo. Profe, mi hija se resfría muy frecuentemente y me da mucho miedo enviarla. Hagan la carta. Profe, en mi familia tenemos COVID. Con mucha más razón tienen que hacer en el sentido de la carta. Y esa es la razón que más en ese sentido van a valer. Yo no voy a decidir si sí o si no. Aquí yo ya pierdo toda jurisdicción y prudencia. Jurisprudencia, perdón. O sea, yo no tengo aquí poder de decisión. Aquí, las cartas que ustedes me envíen, que hasta solamente tengo el plazo de que el plazo me las envíen por medio del WhatsApp hasta mañana. Hasta mañana. Entonces ahí ustedes van a expresar esos motivos, los que ustedes consideren concernientes. Y listo. Pero yo, para que sepan y no se enojen conmigo, papás, la decisión no la puedo tomar yo. La decisión la va a tomar la coordinadora y un equipo, entonces ya que se van encargado y especializado en analizar esos tipos de casos. Listo. Los que le aceptaron las cartas. Listo. Y aquí lo que les voy a pedir es que seamos practiquemos el sentido común. Si el docente va a estar trabajando las 6 horas, más las 2 horas que tiene que hacer de la planeación todos los días para preparar las actividades día a día que va a hacer con cada uno de los grupos, va a trabajar las 8 horas, las 8 horas. Entonces, por favor, micrófonos, papás. Entonces, si ustedes se acogen a la estrategia, o sea, les aceptan la carta de que no se van a presentar al proceso pues del aula, del aula escolar a la presencialidad, entonces, por el momento, la estrategia que se está llevando a cabo es la de la realización de las guías análogas o lo que ustedes llaman talleres físicos, cartillas y todo ese proceso. ¿Por qué? Porque mal o bien se les tiene que garantizar el derecho a la educación. Pero entonces, si el docente está las 6 horas en la clase, no va a estar con dificultades, o sea, no va a poder conectarse con los estudiantes restantes. Entonces ahí se tiene que adoptar una estrategia. Entonces la última que se habló, o sea, como que la que está más viable, padres de familia, es la estrategia de los talleres o de las guías o de los talleres análogos para poder presentar, para que tengamos en cuenta este proceso. Listo. Entonces, seguimos aquí todavía. Entonces aquí quiero que esto quede entendido, papás. Quiero que esto quede entendido porque sí es muy importante que cada uno de nosotros
pueda pueda comprender este tipo de situaciones y los derechos que ustedes tienen. ¿Qué tienen que hacer? Es presentar una carta o lo que nosotros llamamos un derecho de petición, expresando el proceso a más tardar mañana, y ya entonces ya decidiremos, decidirá, o sea, la coordinación decidirá si sí o si no. Listo. Aquí hay una pregunta. Me dice Luisa, invitado. Puedes hablar, cuéntame tu duda. Profe, uno Sí. manda las cartas y más o menos cuánto tiempo las responden. Y también el tema de los uniformes y también lo que yo había hablado con usted, sí sería bueno, profe, que usted vaya tocando esos temitas, pues de lo que usted y yo hablamos para concientizar a los niños y a las niñas, pues porque teniendo en cuenta de que mi hija me manifiesta que ella sí quiere volver. Entonces, como para no llenarla de todo esto, para que ella pues entre más tranquila y obviamente pues no digo esta semana, puede ser en 15 días, uno se puede retractar después de mandar la carta. Claro que sí. Ujú. Bueno, entonces ahí me hablas de varias cosas. Entonces, lo primero es, de acuerdo, pues, por ejemplo, los uniformes, lógicamente se va a tener pues como ese proceso pues como en cuenta. O sea, pues o sea, no se les va a obligar a que tengan el uniforme a partir después del próximo jueves. Ustedes poco a poco en ese sentido lo van a ir siguiendo. Madre, recuérdame otra vez las otras dos dudas que aquí se me acabaron de olvidar. Profe, el tema de que si uno se puede retractar después de hacer Sí, la carta, digamos, en 15 días, eso. Y lo correcto. otro, de que Sí. sí sería bueno el acompañamiento, pues, de lo que yo le hablé por interno, de que Ah, sí. obviamente este año el acompañamiento por parte del colegio ha sido muy nulo. Entonces, que se toquen como temas, que los niños pues estén preparados, obviamente teniendo en cuenta que este grupo todavía pues son muy niños. Entonces, pues usted ya sabe, profe. Perfecto, no, no, tranquila, ya, ahora sí lo recuerdo es. Bueno, primero, entonces sí, se pueden retractar, no hay ningún problema, pueden volver en el momento pues que queden pues en ese sentido, consideren necesario. Siempre y cuando pues, o sea, se les apruebe pues como el proceso de la carta. Igual, si no se la aprueba, ustedes tienen otros mecanismos legales y constitucionales para poder valer ese derecho pues al cuidado y a la protección de la vida. Ahí yo creo que ustedes me entendieron cuál mecanismo ustedes pueden realizar. Bueno, entonces, ahí en lo segundo es verdad, no hemos tenido muy poco acompañamiento, pero es de parte, la madre dice, acompañamiento y talleres psicológicos por medio pues de las ayudas que tenemos externas de la institución. Sí, yo voy a hablar pues entonces eso con la psicóloga para que entonces se pueda tener un mejor acompañamiento, para que pueda ir en una mayor transición más adaptativa y con menos temores al regreso pues, de las instituciones, al regreso de la institución educativa. Y también que se pueden afrontar y hablar de muchas otras dificultades, problemas emocionales, talleres de control, de aceptaciones, de autoestima, de todo, de muchos procesos, porque psicológicamente somos muy diversos y existen muchos temas que nos pueden afianzar y mejorar todo el proceso del grupo y la convivencia. Pero si lo van a ver madre, y aquí yo pues entonces en ese sentido lo voy a tener en cuenta para hablarlo con la psicóloga para que haya entonces al menos una serie de reuniones y de talleres que se aborden sobre ese proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, padres de familia, en conclusión, en esta primera parte es, conclusión, ya sabemos que son Directiva Ministerial 05, la resolución del Ministerio de Salud y el documento de la Secretaría de Educación de Medellín que avala nuevamente la educación presencial. Y que ustedes, entonces, en el caso de no poder asistir a la escuela porque es, o sea, su decisión,
¿Qué deben de hacer? Deben realizar una carta, un derecho de petición. Me la envían el archivo, ya sea en Word o en PDF o en una fotografía. Yo la imprimo y yo las entrego. Pero necesito esas cartas a más tardar mañana para que entonces se analicen cada uno de esos casos. Padres, madres, estudiantes, ¿entendieron lo que acabé de decir? Sí, señor. Listo. Entonces, espero pues que los demás en ese sentido hayan entendido para que entonces podamos entonces proseguir pues en el proceso. Ya me han enviado, ya tengo una carta, inclusive ya la hicieron, ya tengo una carta. Espero pues que en el transcurso de esta noche y ya mañana me entreguen entonces las cartas restantes. Entonces, y por favor, llénenme en la encuesta, porque pues, yo sé que es muy aburrido llenar encuestas, papás, pero si es necesario para yo saber cuántos estudiantes yo voy a contar el día jueves. Listo. Entonces prosigo. Entonces, prosigo acá. Entonces acá. Bueno, entonces, listo. Vamos entonces para otras situaciones que es muy importante hablar. Los estudiantes que deben presentar planes de mejoramiento, o sea, es decir, que hayan perdido nodos académicos, asignaturas en el primer periodo, por favor, se les va a dar un plazo hasta el 23 de julio de terminar esos planes de mejoramiento. Entonces se les dio pues como una semanita más para que entonces los puedan realizar y los entreguen a los docentes correspondientes. Listo, listo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a reiniciar clases el próximo jueves. Ya el horario que se va a manejar es el siguiente. La entrada, ¿a qué hora es? La entrada va a ser a las 12:30 y la salida a las 5:30 de la tarde. Entonces la entrada va a ser a las 12:30 y la salida a las 5:30 de la tarde. Entonces, a las 5:30 de la tarde. Acá, entonces, se va a dividir como los salones de nuestra institución son extremadamente pequeños. Se va a manejar la estrategia de 3x2. ¿Qué significa la estrategia de 3x2? Es decir, una semana, un grupo va a estudiar 3 días a la semana y otro grupo 2 días a la semana. Luego, a la semana siguiente, el grupo que tuvo 3 días a la semana va a estar solamente 2 y el que tuvo 2 va a tener 3 días a la semana. Y así sucesivamente hasta que ya definitivamente quiten el aforo de 1 metro. Porque con el aforo de 1 metro dan para en total de 20 sillas. Por ahí en otro un grupo como 22, pero máximo 20 sillas. Entonces, el grupo 1, ¿quién quedó en el grupo 1? Entonces, en el grupo 1, que eso yo después lo enviaré más adelante para que ustedes puedan entender. Entonces, en el grupo 1 quedó Luis Arbey Agudelo, Samantha Alzate, Alejandro Aristizábal. Bienvenido, padre de familia y estudiante, a la familia de la Antonia Santos y de la Javiera Londoño. Sharon Ariza, Sebastián Avendaño, Salomé Bertel, Tomás Betancourt, Sofía Cardona, Oliver Castro Gañán, María Elmar Cañola, Manuela María Gallego,
Jean-Pierre García, Isabela García, Martín, Juan Daniel Gaviria e Isabela Giraldo. Este es el grupo que vamos a llamar Grupo 1. Entonces, el día antes, yo voy a decir, va el Grupo 1 y van estas personas a estudiar. Va a ser al principio un poquito complicado, pero ya luego esto le vamos a coger pues como el meollo al asunto. El Grupo 2 está conformado por Nicolás y Samuel González, Aura Milena Hernández, Eileen Incapié, Salomé Hidárraga, Luciana Jiménez, Lías Hilder, Isabela Lizarazo, María Fernanda López Quirós, Ana Sofía Luján, Isabela Mosquera, Samuel José, María Angélica Baloyes, Emiliano Posada y María Fernanda Vélez Blanco. Igual yo los tengo que colocar y los tengo que separar. ¿Por qué los tengo que separar? Así sea que usted me mande la carta o no me la manden. Porque igual tengo que conformar pues como el grupo. Ya en total da un total de un grupo de 16 y otro grupo de 17. Entonces, estos grupos yo los voy a enviar. Y cuando sea, y en la semana o anticipando la semana digo, lunes, miércoles y viernes va el grupo 1, que son estos. Y martes y jueves va el grupo 2, que son grupos de estos. Y con el perdón que ustedes me dicen, no voy a permitir cambios de grupo. Estos grupos ya quedaron completamente fijos. Completamente fijos porque no podemos ocasionar desorden. Porque si a mí me llega a faltar una silla, yo no puedo ubicar a un niño en el suelo para que tengamos ese proceso. Segundo, porque yo sé qué va a pasar. Si hay un padre de familia que va a acompañar al estudiante en clase, el padre de familia no puede ocupar una silla del estudiante. Si el cupo está completo, ya él tiene que esperar afuera del salón de clase. Afuera del salón de clase. Si sobra pues una silla por mi parte, pues listo, vaya y venga el padre, esté pues ahí en acompañamiento con el estudiante, lo que sea pues, lo que sea pues pertinente. Pero entonces, por favor, entonces, si no hay forma, ya tiene que esperar entonces un proceso afuera, porque no se pueden violar el protocolo de 1 metro de distancia, más que tiene que llevar pues como todos los protocolos de seguridad. Listo. Entonces, este es el aforo de estudiantes. Lo divide en grupo 1 y en grupo 2. Yo mínimo, y ya con ayuda de la mamá líder, que es muy buena en todos estos procesos, yo le diré, madre, el lunes, miércoles y viernes van a ir estos niños. Y el martes y jueves van a ir estos niños. Entonces, para que ya vayan viendo, lo voy a hacer cada semana para que no haya confusión. Listo. Entonces, seguimos. Listo. Los protocolos. Estos aplican para todos los que son padres de familia que van a acompañar a sus niños en clase y los mismos estudiantes. Tapabocas. El kit de limpieza personal, que es el trapito, el sacudidor y el alcohol para que puedan limpiar. El lavado de manos frecuente, por favor, frecuente. Y por favor, padre de familia, compren a los niños tapabocas que no les queden pequeños, porque es que hay unos tapabocas que definitivamente tapa todo menos la nariz y la boca. Entonces tengamos en cuenta eso. En caso de gripa y en fiebre, no enviarlos a la escuela. Padres de familia, esto es lo que yo pienso. Y es, yo considero, yo creo que aquí en mi grupo, a ustedes los niños no les sobra en la casa. O sea, no les estorba. Si el niño tiene fiebre o el niño tiene gripa, no los envíen por el amor de Dios. Primero, porque tiene bajas defensas. Y segundo, porque puede estar expuesto al contagio
del virus o puede transmitir el virus a otras personas. Así yo me haya aplicado Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, yo estoy expuesto a que me dé la enfermedad. Y eso ya lo ha dicho los organismos de salud. Listo. Vamos a seguir con la metodología, al menos hasta que se regularicen los uniformes, que vayan por uniforme de educación física. Pero en caso de que, por ejemplo, en caso de que el niño o la niña sean nuevos, tengo uno nuevo, o ya el uniforme no les sirva, no van a ir a la escuela de cualquier manera, no. Van a ir de un jean azul o sudadera azul y una camiseta blanca, fondo entero, sin nada, sin muñecos, sin letras, sin nada. Listo. Para que entonces tengamos en cuenta este proceso. Listo. El restaurante no va a comenzar. La tienda no se va a abrir. Entonces, por favor, le empacan al niño y a la niña, le van a empacar lonchera. Por favor, le empacan lonchera para que tengamos en cuenta que la tienda todavía no sabemos hasta cuándo la van a abrir, porque se deben analizar los tipos de alimentos que se deben vender, que en este caso se da más viabilidad a los alimentos industrializados que procesados. Explico. ¿Qué son alimentos procesados? Alimentos procesados es que el niño lleve o que se venda un sándwich, un pastel de pollo, se venda una empanada, una arepa con ripio o con carne. Esos son alimentos procesados. Alimentos industrializados son todo lo que es empacado como son papas fritas, papas margarita, de limón, tocinetas pues en bolsita, gaseosa en cajita, todo ese proceso. O sea, no va a haber tienda hasta el momento y hasta que den una nueva orden frente a ese aspecto. Listo, entonces nuevamente aquí lo vuelvo y lo repito. Padres de familia que no vayan a enviar a sus hijos al retorno escolar deben hacer primero, informarlo pues al consejero por medio del WhatsApp o por medio pues de la encuesta, que solamente me la han diligenciado 11 personas. Hacer una carta por escrito explicando los motivos por los cuales no piensa enviar ni a su hijo o a su hija al retorno presencial de clases. La carta es fundamental. Papá, si a mí no me entregan carta, entonces lamentablemente se les va a colocar faltas de asistencia y se les va a calificar las actividades valorativas de manera pues inasistente, o sea, no, o sea, se les califica con 1 o con 0. Y anexar, si tiene comorbilidades médicas, se debe anexar la carta del diagnóstico médico que expresa pues, o sea, qué tipo de problema o dificultad tiene. Estas cartas, nuevamente repito, padres, solamente las recibo el 14. Después del 14 no las recibo. Y ahí sí ustedes tienen que hacer su gestión, hablar con el rector, hablar con Secretaría de Educación, hablar con X o con Y personas, porque yo solamente recibo y entrego cartas hasta el 14. Yo ya el 15 llevo ya las cartas correspondientes, se las entrego a doña Ángela, le digo, doña Ángela, aquí están las cartas que me enviaron. Ya ustedes, si no las entregan, ya tienen que hablar de manera individual con la coordinadora o con los organismos necesarios. Entonces, ya la coordinadora va a analizar esas cartas y esas situaciones para que ustedes para que se tenga en cuenta. Listo.
Los niños que todavía no hayan recibido libros del PTA se les entregará el miércoles 15, o sea, mañana, pasado mañana, o sea que es jueves 15, no es miércoles. Jueves 15, de 8 a 11 a.m. solamente. Listo. Y ya entonces, por último, a los que pertenecen al PAE, se les entregará en julio 15 en los siguientes horarios: 8 a.m. primero, 8:30 segundo, 9 tercero, 9:30 grado cuarto y 10 a.m. grado quinto. Ya ustedes saben pues como los requerimientos y se saben pues los niños que están pues ya inscritos en este complemento. Por el momento no se ha retirado ninguno, todos han ido cumplidamente, los 7 han ido cumplidamente pues a recibir el refrigerio. Tengo una lista de espera además, pero lamentablemente la situación de esta pandemia ha motivado a que muchos padres tengan muchas dificultades y este mercado ha sido pues como una gran bendición para cada uno de ellos. Entonces, padres entonces de familia, aquí entonces voy a abrir el espacio para que entonces podamos entonces resolver dudas y comentarios frente a este proceso. Listo. Espero pues que gran parte participe. Aquí ya veo una manito levantada. No da Jamie Caterine, ya puedes hablar. Hola, profesora, yo soy la mamá de Samantha. Ah, muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien. Profe, ¿usted me podría, por favor, recordar los horarios en los que van a asistir los niños esta semana? Pues, o ya definitivamente. Ya definitivamente el horario es de 12:30 de la tarde, o sea, se va a entrar, la entrada es a las 12:30 y la salida va a ser a las 5:30 de la tarde, en jornada pues así completa. Los días va a ser, un grupo va a ser el jueves, que yo ya después ya mañana se los defino cuál va a ser el grupo del jueves y cuál va a ser entonces el grupo que va a asistir el próximo viernes, según como lo dividí, que ahí está pues el grupo A y el grupo B, pero yo se los aviso pues como con mucha anticipación. Y ya la próxima semana yo igualmente, antesitos del viernes, les defino quiénes asisten el lunes, miércoles y viernes y quienes asisten el martes y jueves. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, a ti, madre. Bueno, ¿quién más tiene otra duda? Bueno, padres, entonces les Profe, pregunto. yo, qué pena. Sí, cuéntame. Yo soy la mamá de Alejandro Aristizábal, el niño que va a entrar apenas ese periodo. Te Bienvenido. pregunto, muchas gracias, profe. Te pregunto, ¿ellos van a usar solo un uniforme? Es para saber si compro. Ah, saqué el otro es pantalón. ¿Van a usar solo un uniforme, el de educación física? Por el momento el de educación física, pero ya después yo considero que sí se van a usar los otros dos uniformes. O sea, el de diario y el de educación física. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, ahí es muy buena pregunta ahí también, porque entonces igual, yo sí les comento, despacito, despacito, vayan consiguiendo. No se les va a obligar de una y se les va a sancionar porque, porque no van a tener el uniforme, no. Poquito a poquito van consiguiendo. Yo mañana le voy a tomar fotografía al cartel de los uniformes, se lo voy a compartir con doña Jennifer para que entonces pueda entonces ya pasarlo al grupo y se ya puedan comunicarse directamente con la persona encargada de los uniformes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con Muchas gracias. Jean-Pierre. A usted, madre. Profe, buenas noches, muchas gracias. A usted, madre.
Profe, es que tengo una duda con respecto a lo de los periodos. Yo sé que el primer periodo ya se cerró, incluso yo consulté las notas en la plataforma, pero este periodo que, pues, o lo que vamos a continuar ahorita sería la continuación del segundo, el tercero, es que estoy como un poquito perdida. Tranquila. Entonces, aquí ya sería entonces el segundo periodo. De aquí les voy a comentar algo y es muy importante pues que sepan. Listo. Entonces, qué excelente pregunta, madre, porque de aquí se va a hablar. Entonces, el segundo periodo ya vamos como en la semana 20. No me acuerdo bien. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Entonces, pero yo no voy en la misma semana que va la profesora Vico. O sea, ya el segundo periodo ya está transcurriendo. O sea, ya el segundo periodo ya lo comenzamos. Pero como yo estuve en paro nacional, no me acuerdo hasta la fecha, fue la última semana de mayo, si no estoy mal. Entonces yo debo hacer el proceso de reposición de clase. Y de aquí voy a hablar algo muy específico, porque sé que muchos padres tienen la duda. Entonces, y sé que muchos padres están cuestionando sobre eso. ¿Se va a hacer el proceso de reposición de clase? Sí, se va a hacer el proceso de reposición de clase. ¿Cuándo va a comenzar la reposición de las clases? El gobierno ya estipuló que nosotros debemos reponer obligatoriamente las clases. Igual, no tenía que haber mandado el decreto, porque igual nosotros sabemos que tenemos que hacer la reposición, tenemos que hacer la reposición del tiempo. Pero entonces estamos esperando a que ya el sindicato esté negociando ese punto y miremos cuándo hacemos el proceso de reposición de tiempo. Nosotros no podemos utilizar una fecha específica, no podemos utilizar la semana del receso escolar, primera instancia. Segundo, no podemos nosotros aumentar exageradamente el tiempo de clase. Entonces, es decir, que digamos que usted entra a las 12:30 y por reposición de tiempo entran a las 10, no se puede rehacer reposición. Entonces, tiene que hacerse en un horario donde no, el niño y niña no se sienta en ese sentido cansado. Por eso, entonces, nosotros dejamos como en manos del sindicato de que negocie ese proceso pues, de reposición. Puede ser, lo más factible es que ustedes, entonces, terminen una semana después o haya que pronto estar un sábado, o no sé, cómo se haga pues el proceso de reposición. Pero cuando ya indiquen el proceso y cómo hacer la metodología, nosotros también le estaremos informando. Pero ya, lo que se comenzó fue el segundo periodo. Inclusive pues ustedes, hay unos trabajos pues que ya están pendientes para entregar, principalmente pues como en la materia pues de matemáticas con la entrega del taller número 2, para que estén pues como también acordes en el tiempo, porque a veces, no lo digo por todos los que están aquí, sino algunos padres de familia a veces no están entregando las actividades académicas a tiempo. Es como para que lo tengamos como en cuenta. El proceso de reposición sí lo vamos a hacer, pero igualmente entonces va a ser entonces que me llame primero la institución y yo, esperando también como la indicación del sindicato, presentaré el plan de reposición de las clases, que no se pueden hacer de carácter, o sea, virtual, porque la ley, ahí la directiva ministerial que colocaron ahí, yo no la puedo hacer virtual, que es lo más factible, porque el tiempo todavía correspondía al tiempo de clases, pero lamentablemente ahí la ley me mandató a mí, entonces, y mandató pues a las 3 profesoras restantes que salieron a paro, entonces ese proceso de reposición lo debemos de hacer presencial. Entonces ya esperemos a ver entonces ahí qué ocurre. Listo. Luisa, puedes preguntar, cuéntame. Profe, eso quiere decir que entonces, digamos, una semana que les toque 3 días o 2 días, los otros días descansan los niños.
Pues yo no lo hablaría de descanso, pueden realizar entonces las otras actividades, sino que entonces ahí no tendrían que estar, hablemos más fácil, que no tendrían que estar en la presencialidad, sino realizando las actividades que se colocaron pues como para ese día. Entonces, Ok, o sea que eso quiere decir que los niños esos días llevan todos los cuadernos, porque todavía me imagino no hay un horario establecido día por día. muy buen análisis, muy posiblemente sí. Como trabajamos bajo el proceso de nodos académicos, entonces es muy posible que lleven entonces esos nodos, o si no, previamente yo les estaría entonces comentando qué cuadernos tendrían entonces que llevar. Listo, pero sí el análisis va desde ese sentido, porque como entonces, por ejemplo, el lunes, lo que los niños ven el lunes, el otro grupo lo ve igual el martes. Y lo que el niño ve el miércoles, el otro grupo lo ve igual el, el jueves. Y así sucesivamente. Entonces sí, es como llevar prácticamente pues como todos los cuadernos, porque nosotros dentro de los nodos debemos entonces involucrar todas las áreas que nosotros en ese sentido estamos dictando para verlas también de manera integral. Listo, papás. Entonces, otra duda más que tengan por ahí. Bueno, ninguna más. Bueno, padres, asisto y valoro a los 23 padres de familia que asistieron pues al día de hoy a la reunión. Igual, de todas maneras, la reunión la tengo pues... Ah, listo. Laura, Isabela, cuéntame. Ay, profe, qué pena. Usted lo dijo, usted dijo que buenas noches para todos y todas. Salud. Profe, usted dijo que la clase era para el día, inician clases jueves. Este jueves, qué pena, no logro escuchar. Este jueves, sí. Iniciaríamos clase este jueves. 12:30. Sí, 12:30 y salía 5:30 de la tarde. No, muchas gracias por recordarnos, muy amable. Todo muy claro. Listo, muchas gracias. Entonces, padre, listo. Entonces, así quedamos. Cualquier duda o comentario que me deseen, pues, como realizar. Entonces, con gusto se los responderé, pues, como vía WhatsApp. De todos modos, entonces, espero, pues, que durante las vacaciones la hayan disfrutado bastante, hayan descansado, que estén bien, que estén bien de salud y esperemos pues que ya esta nueva etapa que comencemos, Dios derrame sobre cada uno de nosotros muchas bendiciones, pero principalmente derrame sobre cada uno de nosotros mucha, mucha salud. Entonces, por aquí tengo una última duda. Listo, que si podemos llevar las actividades que yo coloqué, entregarlas de manera presencial. Yo le dije, sí, no hay ningún problema. Aquí hay una mamá que me está preguntando, listo, ¿qué es la actividad de emprendimiento y el taller de ética? Que si me lo pueden entregar de manera presencial. Listo, claro que sí, me lo pueden entregar de manera presencial. Y mejor aún porque ahí lo califico inmediatamente, coloco la nota en el sistema y listo, ya está pues como el taller calificado. Listo. Entonces sí, las actividades que podamos colocarlas pueden tener la opción de entregármelas virtual o ya pues de manera pues presencial. Pero entonces vamos a dar más pie que ya todo se entregue de manera presencial. Listo. Bueno, me despido más que circo malo. Entonces, padres, no siendo más, un abrazo gigante a cada uno de ustedes y les deseo de todo corazón un feliz resto de noche. Un abrazo gigante y una feliz noche, papás. Que estén muy bien. Que descansen. Feliz noche, profe, muchas profe, gracias. lo mismo. Feliz noche, profe. Hasta luego. Profe, Dios lo bendiga y muchísimas gracias por su tiempo. Igualmente, padres, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. A ustedes, papás, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Que tenga una excelente noche. Igualmente, madre, una excelente noche a todos. Hasta luego, gracias. A ustedes, madre, también, muchas gracias.